¿Alguna vez has sentido que hay algo más en las páginas de la Biblia? Profundiza con nosotros en cada episodio. Exploramos historias, revelaciones y lecciones prácticas que transforman tu vida. Estás escuchando Algo Más en la Biblia. Comenzamos. Y si les dijera que el primer asesinato registrado en la historia bíblica no tuvo absolutamente nada que ver con que Dios prefiriera la carne sobre los vegetales? Claro, es que esa es la versión que todos conocemos. Exacto. Pero, ¿qué pensarían si en cambio la clave de esta tragedia incluyera, no sé, demonios mesopotámicos acechando en los umbrales de las puertas y, pues, el colapso mental de alguien que creció creyendo que era el salvador del mundo? Suena a una película de terror psicológico, la verdad. Totalmente. Y por eso, la misión de nuestra inmersión profunda de hoy es literalmente realizar un análisis detallado y minucioso de un texto que la gran mayoría de quienes nos escuchan asume conocer desde la infancia. Sí, el famoso Génesis 4, del versículo 1 al 7, la historia de Caín y Abel. Incluyen un análisis filológico súper riguroso del hebreo antiguo, psicología profunda y todo el trasfondo cultural del cercano oriente. O sea, fuentes que nos revelan un microcosmos brutal del drama humano. No es un cuentito con moraleja sencilla. Para nada. Entonces, bueno, para entender la magnitud de lo que ocurre aquí, necesitamos situarnos primero. ¿Dónde estamos exactamente en el mapa histórico y literario cuando arranca esta historia? Pues nos encontramos justo en el exilio. Fíjate, Adán y Eva acaban de ser expulsados del jardín del Edén. O sea, acaban de perderlo todo. Exactamente. El capítulo anterior nos narra la caída, esa ruptura originaria, y ahora la humanidad se enfrenta por primera vez a la vida fuera del paraíso. Que es un mundo completamente distinto. Es un mundo que de pronto incluye el dolor, el trabajo arduo para sacar alimento de la tierra y la certeza absoluta de la mortalidad. Literariamente digamos que es un relato de transición fascinante. ¿Transición en qué sentido? En que pasamos de una desobediencia que podríamos llamar abstracta, como comer de un fruto prohibido, a la manifestación cruda, relacional y, violenta del mal. Es el primer paso de la humanidad construyendo su propia historia en tierra hostil. Y el primer acto de esa construcción, pues, es formar una familia, ¿no? Así es. Y nuestras fuentes indican que para entender el famoso conflicto de las ofrendas, no podemos saltar directo a ese día. Tenemos que mirar la semilla de la tragedia. Que se planta muchísimo antes. Exacto, en el momento exacto en que nacen estos dos hermanos. El texto dice que Adán conoció a su esposa Eva. Y digo, incluso en español sabemos que hay un peso especial en esa palabra. Sí, no es un verbo cualquiera. Pero tengo entendido que el idioma original encierra un concepto mucho más profundo que la simple biología, ¿verdad? Totalmente. El texto utiliza el verbo hebreo yadá. En la cosmovisión del antiguo Israel, este verbo trasciende por mucho el eufemismo físico. O sea, no es solo tener relaciones. No, implica un conocimiento íntimo, experiencial, una vulnerabilidad profunda entre dos personas. Y lo increíble es que es el mismo verbo que los profetas usarían siglos después para describir la relación ideal entre la humanidad y la divinidad. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Entonces, al usar yada aquí, ¿qué nos está diciendo el autor? Nos establece que, a pesar de la expulsión del Edén y la fractura con Dios, la intimidad y la sexualidad humana retienen una dignidad sagrada. O sea, la vida sigue fluyendo a través de la gracia. Claro, no todo está perdido. Y bueno, el resultado de esa intimidad es el primer niño nacido en la historia humana. Y aquí es donde las expectativas se salen de control por completo. Sí, aquí empieza el problema. Eva nombra a su hijo Caín y pronuncia una frase de celebración. Las traducciones tradicionales suelen decir algo como he adquirido un varón con la ayuda del Señor. Suena muy común, ¿no? Una expresión de gratitud típica. Exacto. Pero al raspar un poco la pintura de esta traducción, los exégetas encuentran una declaración monumental, casi, diría yo, mesiánica detrás de ese nombre. Y para llegar a esa declaración, tenemos que mirar el juego de palabras. El nombre Caín en hebreo es Cayin, que resuena fonéticamente con el verbo caná. ¿Y qué significa caná? Significa adquirir, comprar o crear.
La frase de Eva en el original, que es Kaniti ish et yhw, tiene una traducción alternativa mucho más audaz en el hebreo antiguo. A ver, cuéntanos. Algunos lingüistas sostienen que puede leerse de manera literal como he adquirido un varón a YHWH mismo, o, en su defecto, un varón que viene directamente con un propósito divino y cósmico. O sea, ella no está simplemente agradeciendo por un bebé sano, ella está recordando lo que pasó en el Edén, ¿no? Ese es el contexto clave. Exacto. En Génesis 3, justo antes de la expulsión, hay una promesa divina. Dios dice que un descendiente de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente. Claro, la famosa promesa. Entonces, es muy probable que Eva mirara a su primer recién nacido, Caín, y creyera sinceramente que él era la encarnación de esa promesa. ¡Wow! En su mente, Caín era el libertador, el que iba a revertir la maldición del polvo y las espinas para devolverlos a todos al Edén. Imagínate la carga depositada sobre los hombros de este niño. Es la redención de toda la especie humana sobre un bebé. Es demasiada presión. Demasiada. Y luego, el texto nos presenta el nacimiento del segundo hijo. Y la recepción es abismalmente distinta. A este segundo niño lo nombran Abel. Ajá. Y las fuentes nos muestran que el nombre original es un presagio en sí mismo, ¿no es así? Sí, es un contraste brutal. El nombre original es Hebel, y su significado literal es vapor, soplo o vanidad. O sea, nada. Básicamente, es una palabra que describe algo transitorio, algo que carece de sustancia duradera. De hecho, para quienes conocen un poco más, será la palabra central del libro de Eclesiastés, siglos después, para describir lo efímero de la vida. Qué fuerte ponerle ese nombre a tu hijo. Y para agravar el contraste, el texto bíblico no registra absolutamente ninguna exclamación de gozo o propósito por parte de Eva al nacer este segundo hijo. Silencio total. Exacto. Mientras Caín llega al mundo con trompetas teológicas y el peso de salvar a la humanidad, Abel, el vapor, nace en el más absoluto silencio narrativo. Pensemos en esto desde la psicología moderna un segundo. A ver. Imaginemos a una familia donde al primer hijo se le nombra y se le trata todos los días como el elegido, el niño prodigio que va a salvar nuestro legado. Claro, el centro del universo. Exacto. Mientras tanto, al segundo hijo lo tratan literalmente como el suspiro, alguien irrelevante que solo ocupa espacio. Se está creando una bomba de tiempo psicológica enorme. Una dinámica súper tóxica. Se está construyendo a un individuo, Caín, cuyo sentido de identidad depende completamente de ser el mejor, de ser perfecto y exitoso. Y al mismo tiempo tienes a un hermano relegado a la sombra. Sí, sí. Un colapso narcisista parece casi inevitable si en algún momento la realidad, pues no se alinea con las expectativas de grandeza de Caín. Y fíjate que el relato bíblico subraya frecuentemente esta dinámica, porque uno de sus temas recurrentes es subvertir las estructuras de valor humanas. ¿Cómo así? Bueno, en la literatura del antiguo Cercano Oriente, y digo, en muchas culturas hasta el día de hoy, el primogénito, la gran adquisición, es quien hereda el favor, el poder, la atención. Claro, el hijo mayor es el heredero. Exacto. Sin embargo, esta historia nos prepara para una sorpresa teológica profunda. La divinidad terminará validando al vapor, al segundón ignorado, mientras que el elegido será quien enfrente el rechazo. Lo cual nos lleva directo al famoso momento de la ofrenda, ¿no? Donde esa bomba de tiempo finalmente explota. Ambos hermanos crecen y asumen profesiones fundamentales para la supervivencia temprana. Caín es agricultor y Abel es pastor de ovejas. Ajá. Y llega el momento de presentar una ofrenda a la divinidad. Y aquí, de verdad, necesitamos detenernos para desarmar uno de los mitos populares más grandes que rodean este pasaje. Uy, sí, el mito de la dieta divina. Exactamente. La idea generalizada de que Dios rechazó a Caín simplemente porque llevó vegetales, como si a la deidad solo le complaciera un buen asado y detestara la agricultura. Es una lectura súper común. Pero nuestras fuentes filológicas destrozan por completo esta idea, ¿cierto? Ese mito es totalmente insostenible si analizamos el contexto histórico y el vocabulario. La palabra hebrea empleada para describir ambas ofrendas es minja. Minja. ¿Y qué significa? Este término se refiere a un tributo. Es un regalo que un vasallo presenta a su soberano para mostrar lealtad. En este punto de la narrativa, ojo con esto, no se trata necesariamente de un sacrificio expiatorio que exija sangre. O sea, no era para pedir perdón por un pecado. No, era un tributo de lealtad.
Caín era agricultor. Lo lógico, lo esperado y lo legítimo era que presentara el fruto de su trabajo. Claro, le vas a dar lo que produces. Exactamente. Además, en las culturas sumerias y acadias vecinas, las ofrendas agrícolas eran cotidianas y altamente valoradas. E incluso dentro de la propia Biblia, las leyes levíticas posteriores instituyen ofrendas de grano que son perfectamente aceptadas por Dios. Entonces, el problema jamás fue la naturaleza del producto vegetal. Nunca fue el problema. A ver, entonces, si el problema no es que trajo cebollas en lugar de un cordero, ¿qué marca la diferencia? Porque en nuestras notas el detalle está en los adjetivos, o bueno, más bien, en la falta de ellos. Exactamente. El texto es muy deliberado. Porque el texto dice que Caín trajo, cito, algunos de los frutos del suelo. Una descripción súper genérica, pero cuando describe la ofrenda de Abel, el nivel de detalle cambia por completo. Sí, fíjate, Abel no trae algunas ovejas. Abel trae las becorot, las primeras crías, lo primogénito de su rebaño. Y además ofrece el helef. El helef. Las porciones de grasa, que en el mundo antiguo representaban la parte más rica, selecta y vital del animal. Lo premium, digamos. Lo mejor de lo mejor. Abel está ofreciendo una primicia marcada por el sacrificio y la excelencia, mientras que Caín está, cumpliendo un trámite rutinario. Pero pongamos esto bajo la lupa un momento, porque me surge una duda. Si lo analizamos objetivamente, ¿no parece una postura demasiado severa por parte de la deidad? A ver, explícate. O sea, Caín era un ser humano trabajando la tierra maldita, llena de espinos, trabajó súper duro, cumplió con el ritual, trajo su minja y reconoció la existencia de Dios. Sí, cumplió con el formato. ¿Por qué el rechazo total solo por no traer la versión premium de su cosecha? Podría parecer que estamos ante una deidad infinitamente exigente y caprichosa, ¿no? La verdadera raíz del asunto. En textos como la epopeya de Gilgamesh, los dioses mesopotámicos necesitaban los sacrificios para sobrevivir. Espera, ¿literalmente necesitaban comer? Literal. Cuando ocurre el diluvio en sus mitos y los humanos dejan de sacrificar, los dioses pasan hambre. Y cuando finalmente alguien ofrece un sacrificio, el texto acadio dice que los dioses se arremolinaron como moscas sobre la ofrenda. ¡Wow! Estaban desesperados. Estaban famélicos. Es decir, para los dioses de los pueblos vecinos, lo importante era la transferencia calórica. Si me traes la comida, te bendigo. No me importa tu actitud, solo aliméntame. Precisamente. Pero el texto de Génesis está polemizando contra esa idea. El Dios de Israel no tiene hambre. No necesita las ovejas de Abel ni los tomates de Caín. Claro, cambia todo el paradigma. Dado que no hay una necesidad física que satisfacer, el ritual pierde su valor transaccional y adquiere un valor puramente relacional. El texto hebreo lo plasma en un orden gramatical súper vital. ¿Cuál es ese orden? Dice que Dios miró con agrado a Abel y a su ofrenda, y luego no miró con agrado a Caín y a la suya. ¿Te das cuenta? Primero se evalúa a la persona, luego el regalo. Ah, claro. Entonces la calidad genérica de la ofrenda de Caín revelaba, en el fondo, una disposición interior apática. Exactamente. El Nuevo Testamento respalda esto más adelante. El libro de Hebreos señala que la diferencia fue la fe, y la primera carta de Juan diagnostica que las obras previas de Caín ya estaban desconectadas del bien. O sea, Caín estaba dándole a la deidad las obras de su esfuerzo. Probablemente, digo yo, asumiendo que su estatus de niño prodigio le garantizaba el favor divino sin importar la disposición de su corazón. Es el peligro de reducir la adoración a un simple cumplimiento de casillas. Dios rechaza la ofrenda porque rechaza la hipocresía de creer que se puede manipular lo divino con un gesto superficial. Y es precisamente cuando esa hipocresía queda expuesta que presenciamos el primer gran quiebre emocional humano en la literatura bíblica. Y vaya quiebre. La reacción de Caín no es de arrepentimiento. Las fuentes señalan que se enojó muchísimo. Y aquí no estamos hablando de una simple molestia, o sea, no es que hizo un berrinche y ya. No, para nada. El hebreo utiliza la palabra chara, que significa literalmente arder, quemarse de ira por dentro. Es una furia abrasadora. ¡Qué intenso! Y esto le sigue una imagen muy gráfica. El texto dice que su rostro decayó. La expresión en hebreo es nafalu panav. Y esto, según entiendo, va mucho más allá de un ceño fruncido o una expresión de tristeza común, ¿verdad? Tiene un peso inmenso. En el lenguaje acadio antiguo, que era el usado en la diplomacia y los tribunales, la caída del rostro es un término forense que denota la derrota en un juicio.
Wow, o sea, ¿es un lenguaje legal? Sí. Caín siente que ha sido llevado ante el tribunal cósmico y ha perdido frente al hermano invisible. Frente al vapor. Exacto. Para alguien cuya identidad entera estaba cimentada en ser el elegido, ver que Dios prefiere al vapor produce lo que la psicología moderna llamaría una humillación narcisista aguda. Es el dolor insoportable de darte cuenta de que no eres el centro del universo. Tal cual. Y la mezcla de vergüenza, envidia y furia es un cóctel letal. Pero, a ver, frente a esta furia ardiendo, la intervención divina que sigue me parece asombrosa. Pensemos en cualquier persona a punto de cometer un acto de violencia catastrófico movida por los celos. Es un punto crítico. Lo que el texto nos muestra es a la divinidad actuando básicamente como un consejero de crisis. Antes de que Caín levante la mano contra su hermano, Dios interviene. Se le acerca directamente. Le pregunta, ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué ha decaído tu rostro? O sea, es un intento de hacerle mirar hacia adentro. A mí me parece pura gracia preventiva tratando de desactivar la bomba. Y fíjate que, en el contexto de la literatura antigua, esto es revolucionario. No encontramos en las tradiciones vecinas a un Dios supremo deteniéndose a argumentar, aconsejar y explorar el mundo interior de un ser humano, ojo, antes de que cometa un crimen. Claro, usualmente el Dios castiga después del hecho. Siempre. Esto demuestra una teología donde la relación entre la humanidad y lo divino no esté escrita en piedra por el destino. Ok. El veredicto de la ofrenda fue negativo, sí, pero Dios le está demostrando a Caín que él no es un prisionero de ese fracaso. Tiene libertad de agencia para cambiar la trayectoria de su vida. Y hay algo fascinante en cómo está escrito este pasaje para resaltar esa agencia, esa libertad. Quienes estudian la arquitectura literaria de estos textos antiguos señalan que los autores solían esconder el mensaje más crítico justo en el centro físico de la escritura. El famoso quiasmo. Exacto. Es como si el párrafo fuera un laberinto, y en el corazón exacto de ese laberinto literario encontramos la solución divina al problema de Caín. Y esa solución es, si haces lo correcto, serás aceptado. El término hebreo allí es teitiv, que se asocia con elevación. Elevación. Si Dios le está diciendo, el antídoto para tu rostro caído es la acción justa. Si cambias tu disposición y haces el bien, esa vergüenza que tira de tu rostro hacia el suelo se convertirá en aceptación y podrás levantar la mirada de nuevo. Me parece una reivindicación total de la capacidad moral humana. El favor no es un derecho de nacimiento por ser el primogénito, es el resultado de la elección del bien. Exactamente. Pero toda moneda tiene dos caras. Y si Caín decide ignorar esa advertencia, si decide no mirar hacia adentro, bueno, llegamos al momento más oscuro del texto. Y a la metáfora visual más aterradora del pasaje. Dios le advierte, si no haces lo correcto, el pecado está a la puerta al acecho. Esa imagen es estremecedora. No presenta al pecado como, no sé, un error de cálculo ético o como una debilidad moral abstracta que uno simplemente comete. No, el lenguaje utilizado aquí transforma al pecado en un depredador implacable. La palabra clave es robes. Robes. Que los analistas traducen como al acecho o agazapado. Es el término preciso que se usaría para describir a un animal salvaje, digamos un león, agazapado en la hierba, con cada músculo en tensión, calculando el milisegundo exacto para saltar sobre el cuello de su presa. Y las conexiones culturales de esa palabra hacen que la imagen sea aún más tétrica para los primeros oyentes de esta historia, ¿no? Definitivamente. En la demonología de Mesopotamia, que, era el aire cultural que respiraban los pueblos de la región en ese entonces, existía la figura del rabisu. El rabisu. ¿Qué era eso? Era un tipo de demonio malvado que, según la creencia, acechaba en los lugares oscuros y particularmente en las puertas y umbrales de las casas y edificios públicos, esperando el momento de atacar a los incautos. ¡Wow! Al usar este lenguaje, el autor bíblico toma el terror primario de sus contemporáneos y lo internaliza. O sea, no hay un demonio mágico con cuernos esperando en el pasillo. El verdadero monstruo es la naturaleza devoradora de la propia maldad humana cuando se le da espacio. Y el lugar donde acecha no es casualidad. Dice que está a la puerta, el umbral, la entrada. Claro, el umbral, petak, en hebreo, representaba mucho más que la entrada física a una casa. En las ciudades antiguas, las puertas eran el lugar de los tribunales, de las decisiones legales y comerciales.
Eran la frontera entre la civilización y el caos exterior. Ya veo. Aplicado a la psicología de Caín, la puerta es el límite de su propia voluntad. El pecado está acampando justo en la frontera de sus decisiones, esperando que él gire el pomo y le dé acceso. Y para rematar la intensidad de la advertencia, el texto añade, su deseo es dominarte. A mí esto me suena, no es una conexión directa con la fractura del Edén. Es un eco filológico brillante. La palabra para deseo es teshukato. Es la misma palabra exacta que se usó un capítulo antes en Génesis 3, cuando Dios advierte a la mujer que como consecuencia de la caída habrá una lucha de poder y deseo de dominio en su relación matrimonial. Ah, claro. Aquí, esa fuerza destructiva y usurpadora se personifica en el pecado. Su único objetivo es esclavizar a Caín, poseerlo por completo. Pero aquí es donde, siento yo, la mente occidental moderna podría entrar en conflicto. A ver, dime. Si planteamos que el mal, el pecado, los celos corrosivos, actúan como un depredador vivo y agresivo que quiere destruirnos, ¿cómo encaja eso con nuestra responsabilidad? Es una buena pregunta. Porque, si soy sincera, frente a un demonio rabioso en la puerta de mi mente, la sensación inmediata es el fatalismo. ¿Qué oportunidad tiene un agricultor resentido contra una bestia así? Pareciera que la derrota es ineludible. Es la trampa del determinismo en la que es muy fácil caer. Pero fíjate que la frase divina no se detiene en la descripción de la bestia. Culmina con un mandato empoderador y súper radical. Dios le dice, pero tú debes dominarlo. Debes dominarlo. En hebreo, el verbo es mashal, que significa reinar, gobernar, ejercer autoridad legítima. Y esto lo cambia todo. Dios le está confirmando a Caín que, a pesar de la furia volcánica que siente, a pesar de la envidia que lo está partiendo por la mitad, él no es un esclavo biológico o espiritual de sus emociones. O sea, no está condenado a hacerlo. Para nada. Dios, mediante su gracia preventiva, lo ha dotado de la soberanía moral necesaria para decirle no a la bestia. Este sí es sin lugar a dudas el momento cumbre del libre albedrío en la literatura bíblica temprana. Lo cual convierte la resolución de la historia en algo doblemente trágico. Totalmente. Porque si Caín estuviera destinado irremediablemente a ser un asesino, pues la historia sería triste pero predecible. Pero el hecho de que poseía las llaves, de que tenía el poder real y otorgado por Dios para cerrarle la puerta en la cara a ese depredador y que aún así eligió abrirla, eso es lo que hace que el asesinato de Abel sea un acto tan devastador. El fracaso no ocurrió por una falta de capacidad para hacer el bien, sino por una renuncia voluntaria al autogobierno moral. Caín abdicó de su trono interior y le entregó el control a la bestia del resentimiento. Fuerza contemporánea innegable para quienes nos escuchan. Definitivamente. El primero es que la mecánica externa de nuestras acciones, el simple cumplir con el ritual o dar las obras de nuestro esfuerzo, pues no impresiona a nadie, mucho menos a la divinidad. Es la disposición de excelencia y humildad detrás del acto lo que realmente importa. Y el segundo aprendizaje fundamental está en cómo interpretamos nuestras crisis emocionales. Cuando el rostro se nos cae de vergüenza o la ira nos quema por dentro, porque sentimos que el mundo no reconoce nuestro talento, esas emociones no son condenas. Son advertencias. Son, como vimos, señales preventivas. Son invitaciones urgentes a mirar nuestra propia oscuridad antes de que se convierta en acciones irreversibles. Y finalmente, está la personificación de esa oscuridad. El resentimiento no es estático. Si no lo manejamos, acecha, crece y busca devorarnos. Pero la buena noticia, si es que podemos llamarla así dentro de esta tragedia, es el antidotismo radical que presenta el texto frente al fatalismo. Poseemos la capacidad de dominio. Así es. Si llevamos esto a nuestra propia experiencia, la dinámica se repite casi a diario. Imaginemos cualquier situación donde ponemos todo nuestro esfuerzo, quizás sintiéndonos con el derecho a ser reconocidos, y de pronto la promoción, el aplauso o el afecto se lo lleva a alguien más. Alguien que quizá considerábamos inferior. Exacto, alguien invisible como un vapor. En ese instante, la bestia del agravio se instala en nuestro umbral. La pregunta es, ¿vamos a ceder nuestro gobierno moral y dejar que los celos dicten nuestras acciones? El texto es inquebrantable en este punto. La agencia es nuestra.
Nadie más puede dominar a esa bestia por nosotros. Y bueno, antes de concluir nuestra inmersión en este fascinante abismo literario, quiero dejar a nuestra audiencia con algo en que pensar. Un detalle que, una vez que lo notas, hace eco por mucho tiempo. A ver, cuéntanos. Durante toda esta sesión de terapia cósmica preventiva, el silencio de Caín es aterrador. Dios se acerca a él en su peor momento. Le hace preguntas claras intentando llegar a la raíz de su dolor. Le describe con precisión milimétrica al depredador que respira en su puerta. Sí, le da todas las herramientas. Y le garantiza, le promete que tiene la fuerza necesaria para vencerlo. Frente a toda esta gracia, frente a esta intervención divina directa, Caín no pronuncia una sola sílaba en respuesta a Dios. Es un silencio pesado. Ni una queja, ni una duda, ni un ruego de ayuda. Su silencio es una muralla infranqueable de orgullo. Y eso nos deja con una reflexión para llevarnos cuando termine este análisis. Excelente. ¿Cuántas tragedias en el mundo y en nuestros propios conflictos personales no suceden porque la maldad sea una fuerza invencible que no pudimos derrotar, sino porque justo en el momento en que nuestra conciencia nos hace la pregunta perfecta para salvarnos, decidimos apretar los labios, dar la espalda en silencio y caminar hacia el campo abierto? Hasta la próxima. Envíenos sus sugerencias y comentarios a nuestro correo electrónico ministerio@jesusislife.net. Este programa es una producción de Jesus is Life.